Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que nos amas. Nosotros que fuimos redimidos con tu preciosa sangre y nos has dado la eterna vida y la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Esta gran gracia, Señor, te lo agradecemos y te lo alabamos. En esta hora nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para aprender tu palabra y para tener comunión. Todos los hermanos y hermanas que están escuchando tu palabra por medio de las plataformas online, Señor, te pedimos de que los sustentes a cada uno de ellos y que los guíes y que con tu santa palabra les hagas entender que con tu gran gracia y tu verdad, Señor, te pedimos de que los renueves y también a nosotros, todas las iglesias que están reunidas en este país y todas las iglesias que están repartidas por todo el mundo, Señor, te pedimos de que cuides a cada uno de ellas y sabemos que lo haces, Señor, por lo que te lo agradecemos. A pesar de las dificultades, los hermanos y hermanas que están guardando su fe y que están predicando tu evangelio, Señor, te pedimos de que obres a través de ellos, con tu Espíritu Santo, y que puedan predicar el Evangelio eficazmente, Señor. Te pedimos de que los guíes a cada uno de ellos. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, te pedimos de que los sanes lo antes posible y que puedan vivir el resto de sus vidas por tu voluntad, Señor. Te pedimos de que les des y que les permitas esta oportunidad. Nosotros, Señor, siempre somos débiles y siempre nos faltan muchas cosas. Pero, Señor, sabemos de que tú guardas y mantienes cada una de nuestras debilidades, ya que nosotros solo confiamos en tu gran poder. Por lo que, Señor, te pedimos de que nos sustentes con tu gran amor y con tu gran poder, y que sepamos discernir tu santa voluntad, y que podamos vivir el resto de nuestras vidas por ti y por el Evangelio. Señor, te pedimos también de que nos llenes de valor. Tu gran palabra, Señor, la palabra que nos quieres enseñar hoy, cómo debemos de obrar, Señor, te pedimos de que nos enseñes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3, del versículo 26 al 27. Vamos a leer estos dos versículos. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Hasta aquí. Hoy me gustaría seguir hablando bajo el título de Sed llenos del Espíritu. Deben comprender bien por qué tenemos que continuar aprendiendo y conociendo acerca del Espíritu Santo y recibir la llenura del Espíritu Santo. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios obró con poder en el pueblo de Israel y durante 33 años, después de ser concebido y nacido del Espíritu Santo, que fue Jesús,
quien fue lleno del Espíritu Santo, nos mostró el poder y la palabra de Dios a través de la vida de Jesús, y entonces Jesús murió y resucitó también con el poder de Dios. Asimismo logró la obra de salvarnos, y el Espíritu Santo nos hizo comprender la gracia de Dios, a creer en Jesús, a recibir la salvación, y también el Espíritu Santo cambia los corazones de los que han recibido la salvación para cambiar sus vidas y para ayudarlos a vivir dignamente como hijos de Dios. El Espíritu Santo también nos ayuda en nuestras debilidades, también nos guía hacia la verdad y está con nosotros hasta que entremos en el reino de Dios. Sin el poder del Espíritu Santo nosotros no podíamos recibir la salvación, y sin el poder del Espíritu Santo nuestro corazón y nuestra vida no podrían cambiar y no podríamos vivir dignamente como hijos de Dios, y sin el poder del Espíritu Santo no podemos vencer a los deseos de nuestra propia carne, y no podemos vencer ni podríamos vencer al mundo, y no podríamos tampoco vencer a todas las tentaciones del diablo. Sin el poder de Dios nosotros no podríamos predicar el Evangelio para salvar las almas de las personas. Entonces, ahora que toda la obra de Dios se hace solo por el poder y la obra del Espíritu Santo, si nosotros no conocemos al Espíritu Santo, si no sabemos lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones, y a menos que estemos llenos del Espíritu Santo, nosotros no podríamos vivir una vida en fe adecuadamente, ni podríamos hacer la obra que Dios nos ha confiado a nosotros. Entonces, necesitamos saber exactamente qué está haciendo el Espíritu Santo. Cuando nosotros fuimos salvos, vino el Espíritu Santo. Lo supiéramos o no en ese momento, es el Espíritu Santo quien nos hizo dar cuenta de la gracia, y no solo nos ayuda a entender la gracia, ¿no?, sino que, como está escrito, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Nosotros fuimos bautizados por el Espíritu Santo, pero recibir la llenura del Espíritu Santo es diferente. Comer así normal y comer hasta estar plenamente satisfecho es algo diferente, ¿verdad? Al igual que un vaso está lleno hasta la mitad de agua y luego que está lleno hasta el borde desbordando, es algo diferente también, ¿no? Si el Espíritu Santo en nosotros no está lleno, no está pleno, y debe de estarlo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace entender la palabra de Dios, cambia nuestro corazón y nos hace vivir a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero sin ello, sin el Espíritu Santo, si no estamos llenos, no podremos vivir una vida digna, no podríamos predicar el Evangelio bien y no podríamos llevar una vida poderosa en fe. ¿Por qué? Hay personas que dicen que han recibido la salvación, pero no están llenos del Espíritu Santo. Pues pueden ser dos cosas, ¿verdad? De que no haya recibido verdaderamente la salvación o que esté en medio de la carne. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que es madura en su vida en fe. Si no es así, simplemente que va a la iglesia, quiere ir a la iglesia y simplemente quiere servir a Dios hasta un punto, eso es una vida religiosa normal, ¿verdad? Al fin y al cabo. Hay muchas religiones aquí en este mundo, hay muchos cristianismos que no han nacido de nuevo, pero quieren vivir fervientemente por la iglesia y por Dios, ¿verdad? Aunque no hayan nacido de nuevo. Por lo que una persona dentro de la iglesia de verdad, ¿no?, dentro de la salvación, si no vive correctamente o vive moderadamente, es una persona como al resto de las personas religiosas, al fin y al cabo. Por eso, el hecho de que nosotros debemos recibir la llenura del Espíritu Santo es algo
absolutamente necesario e inevitable. Entonces, no solo continuamos aprendiendo la palabra, sino también que tenemos que hacer un esfuerzo sobre qué hacer para recibir la llenura del Espíritu Santo. Y debes anhelar esto. Debes anhelar la llenura del Espíritu Santo. En las palabras que hemos leído, Juan el Bautista apareció los primeros 6 meses antes de que Jesús viniese, testificando la venida de Jesucristo. Y mucha gente siguió a Juan el Bautista y se preguntaron a sí mismos, ¿acaso esa persona es el Cristo? Porque como estaban esperando ansiosamente a Cristo y le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Y le respondió, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Por eso, este Juan el Bautista es un hombre que vino a testificar a Jesús. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Para testificar a Jesús, a fin de que todos creyesen por él, por Jesús, ¿no? Y por esa razón, Dios primero envió a Juan el Bautista. Así que ahora, después de que Juan el Bautista testificó a Jesús, Jesús comenzó a testificar la palabra de Dios de manera seria y comenzó la obra que Dios le confió. Y todos los que seguían a Juan el Bautista empezaron a seguir a Jesús. Entonces los discípulos de Juan el Bautista se pusieron celosos, envidiosos por dentro, ¿no? Su maestro Juan ya era impopular. En el pasado, muchas personas seguían a Juan el Bautista, escuchaban la palabra, eran bautizados por Juan el Bautista, y personas que pensaban de que este fuese el Cristo, pero ahora aparece Jesús predicando la palabra, y así todos siguieron a Jesús. Entonces los discípulos de Juan preguntándose, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué somos? Entonces le dijeron a Juan, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Por supuesto, bautizar Jesús no bautizó. Los discípulos de Jesús escucharon las palabras de Jesús, y aunque en ese momento Jesús no murió y resucitó, como señal sobre la premisa de que Jesús moriría y resucitaría, por esa razón se bautizaron, ¿no? Todos vienen a él. ¿Y qué dijo Juan el Bautista en ese momento? Los discípulos de Juan el Bautista es porque tenían una confusión, ¿verdad? Juan el Bautista diciendo, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, si testificando a Jesús, es natural seguir a Jesús. ¿Qué haces si sigues ahora siguiendo a Juan el Bautista, no? Ahora que el casamentero ha hecho el emparejamiento, la novia se debe de ir con el novio. La novia no puede seguir al casamentero, se tiene que ir con su novio, ¿no? El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, y es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Diciendo estas cosas, Juan el Bautista, hay una palabra que es muy importante que dijo, aquí en el versículo 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Fue Dios quien envió a Juan el Bautista, y fue Dios quien envió a Cristo. Y ahora, como dijo Jesús, si Juan el Bautista es una simple luz, ¿no? Jesús es el sol que sale del este, ¿no?
Solo Juan ha sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre que le fue dado. Pero Jesús fue concebido desde el vientre. Jesús es el unigénito Hijo de Dios y la palabra Cristo significa Salvador. Vino como el Señor de la redención para salvar al mundo. La autoridad que tenía Jesús, eso fue dada por Dios, y el poder que tuvo Jesús también fue dado por Dios. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Fue Dios quien lo envió. Fue Dios quien envió a Cristo y fue Dios quien le dio ese poder. Nosotros, hay algo importante que necesitamos saber, que la obra de Dios se realiza únicamente por el poder de Dios. Los hombres que dejaron a Dios hicieron cosas que no tenían nada que ver con Dios. Estaban poseídos por el poder de Satanás y solo cometían pecados. Todas esas cosas no tenían nada que ver con Dios y se convirtieron en enemigos de Dios por sus malas acciones. ¿Qué van a hacer estos pecadores por Dios? Los israelitas fueron el pueblo elegido por Dios, pero ellos también estaban lejos de Dios. Ni siquiera estaban preparados para recibir a Cristo. Y estaban ya listos. ¿Para qué? Para rechazar a Cristo cuando viniese. La obra de Dios solo puede realizarse mediante el poder de Dios. La obra de Dios no puede lograrse mediante la sabiduría humana, el celo humano y el esfuerzo humano. Incluso aquellos que creen en Dios, si Dios no trabaja conjuntamente con ellos, es simplemente como un acto religioso al igual que las otras personas religiosas del mundo, es decir, no tienen nada que ver con Dios. Ahora, tenemos que saber esto con mucha claridad y tomarlo en serio. Incluso aquellos que son salvos, si no seguimos al Espíritu, podemos vivir según la carne, tal como lo hacíamos antes de ser salvos, ¿verdad? Incluso si parece que solo venimos a la iglesia para orar y cantar alabanzas y trabajamos duro, al igual que vivimos una vida religiosa, pero si no seguimos al Espíritu, todo sería algo religioso e hipocresía. Y esto es un problema muy serio. Busquemos un momento 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. Segundo Corintios capítulo 4 versículo 7. Vamos a leer en voz baja. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros. Aquí nosotros se refiere a los cristianos nacidos de nuevo, ¿no? No solo los apóstoles, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro, por supuesto, es Jesús. La resurrección. Jesús que murió por nuestros pecados y el Señor resucitado vive en nosotros por el Espíritu Santo. Y luego allí delante, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
aquellos que son salvos, el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo se ha cumplido en sus corazones, la vida eterna de Dios ha entrado en nosotros, y eso es un tesoro. Y no se puede comparar con un tesoro de este mundo, ¿no? Y tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿verdad? Vasos de barro se puede comparar con nuestro cuerpo, se refiere a nuestro cuerpo, ¿no? Como está escrito en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Este vaso de barro, al fin y al cabo, se refiere eso, es que se refiere a nuestro cuerpo. ¿Vino el qué? Un tesoro, un tesoro. ¿Quién es el tesoro? Es Jesucristo. La vida de la resurrección es el Espíritu Santo, la brillantez, el resplandor de la gloria, el Evangelio, está dentro de nosotros y brilla en nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos vasos de barro, porque nuestro cuerpo fue hecho de barro al fin y al cabo, polvo de la tierra, y después de un tiempo, este polvo volverá al suelo y nuestro espíritu, nuestra alma irá a Dios. Porque la inmensa grandeza del poder no nos pertenece a nosotros, sino solo de Dios. Si vemos en Salmo 62:11, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. El poder solo es de Dios. Nosotros, los humanos, no tenemos esa habilidad. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder, habilidad, ¿no? Ese poder de Dios, cuando se reciba esto, el Espíritu Santo, entonces y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora necesitamos nosotros saber esto con certeza. Sin el poder del Espíritu Santo, nadie puede enseñar la palabra de Dios correctamente, y sin el poder del Espíritu Santo, nadie puede entender la palabra de Dios. Aquellos que predican la palabra deben hacerlo con el poder del Espíritu Santo. Y aquellos que escuchan y entienden la palabra solo pueden entenderla con el poder del Espíritu Santo. Darse cuenta de la gracia de Dios viene también a través del poder del Espíritu Santo. Busquemos un momento 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Primero Corintios capítulo 2, versículos 10 al 13. Voy a leer yo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta palabra explica desde el principio lo que hace el Espíritu Santo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Los religiosos judíos que memorizaban y enseñaban la Biblia desde el momento en el que nacieron, esto no lo sabían. Porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, es decir, Dios nos mostró el profundo misterio y la sabiduría de Dios por el Espíritu.
¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Las circunstancias del hombre, los animales no lo saben. Hay animales dentro de tu casa domésticos, ¿verdad? Incluso los perros. ¿Acaso va a conocer las circunstancias de su dueño? Si su dueño está preocupado por un gran problema, ¿el perro lo va a saber? Las circunstancias de una persona solo las conocen las personas. Ningún hombre puede comprender las circunstancias de Dios. Incluso las circunstancias de Dios no conocen las circunstancias de Dios excepto el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo. Las circunstancias de Dios, los secretos de Dios, los misterios de Dios, la sabiduría de Dios, eso nadie, la gente no puede saberlo. Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La gracia que Dios nos dio es a través del Espíritu Santo, por la cual nosotros la conocimos, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ahora los apóstoles, enseñando la palabra, no la enseñaban a través de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquellos que enseñan pueden enseñar con el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo obra pueden enseñar correctamente, y aquellos que escuchan solo pueden entender la palabra cuando el Espíritu Santo obra. ¿No es algo obvio? La Biblia no es un conocimiento humano. No importa lo inteligente que seas, si no vas a conocer la Biblia con eso, nunca. Así que, definitivamente necesitamos saber esto. Según Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La gente realmente puede entender la gracia de Dios solo a través del Espíritu Santo. Hay personas que escuchan la misma palabra, pero hay personas que entienden y otras personas no. ¿Por qué? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Al igual que una persona que tiene sed busca agua anhelosamente, las personas que verdaderamente desean recibir la salvación, Dios hace comprender la salvación a esas personas. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad que es como golpearse en el pecho como el publicano, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Eso es humildad ante Dios. De lo contrario, solo escucha y dice, oh, bueno, son palabras bonitas. Entonces eso ya simplemente pasa. Está escrito, ¿no? De que la semilla cae en tierra dura y entonces vienen las aves del cielo y se las llevan, ¿verdad? Para que no puedan recibir la salvación. Y hay bastantes personas así. Es la obra del Espíritu Santo que aquellos que predican la palabra también escuchen el Evangelio y realmente se den cuenta de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Hay alguien por ahí que sea lo suficientemente inteligente para comprender estas cosas? Nada, ninguno. Y en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es quien te hace entender la palabra del Señor. Y es el que enseña todas las cosas que necesita el cristiano. Por eso si vemos en 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Permaneced en Él.
Permaneced en la palabra es permanecer en el Señor. La unción del Espíritu Santo que vosotros recibisteis de que Él permanece en vosotros, Él os enseñará todas las cosas. No es algo que un pastor aprenda, estudie y simplemente enseña en un seminario y así sin más. Primero, los que enseñan deben aprender primero del Espíritu Santo, y al seguir la enseñanza del Espíritu Santo, entonces tienen que enseñar la palabra a otros, y mediante el poder del Espíritu Santo, las personas que escuchan pueden comprender verdaderamente el Evangelio. Entonces, es solo a través del Espíritu Santo, solo con el poder, permaneced en él. Nosotros tenemos que seguir recibiendo la enseñanza del Espíritu Santo todos los días. El Espíritu Santo quien me hace comprender la santa voluntad y quien me hace conocer más a Jesús, como dice la alabanza. Tienen que tener ese corazón ferviente de seguir aprendiendo del Señor y del Espíritu Santo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nadie puede conocer a Dios por su propia sabiduría, no importa cuánto investigue, no se puede. Es por eso que Dios agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Decir la locura de la predicación pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. El Espíritu Santo reside en aquellos que predican el Evangelio, y el Espíritu Santo obra en los corazones de aquellos que escuchan, para que puedan comprender la gracia de Dios y que puedan recibir la salvación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aunque las personas me conozcan o no, me feliciten o me insulten, eso no tiene nada que ver. Los religiosos judíos no creen en el milagro de la resurrección de Jesús. No creen porque tienen un corazón duro, atrapando a los apóstoles y diciendo: no, habléis en el nombre de Jesús. No podemos hablar esto, no podemos decir el nombre de Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Nos vais a detener? ¿Acaso? Dios se complace en salvar las almas de las personas al permitir que el Evangelio sea predicado a través de aquellos que han sido salvos primero y luego al hacerles comprender el Evangelio y la gracia de Dios. Dios se complace por todas estas cosas. Y esto es la obra que Dios está haciendo. Por sabiduría humana, no es posible. Aunque parezca parecido, ¿verdad? Ante los ojos de las personas, sabiduría humana, a través del Espíritu Santo, las personas pueden pensar que es parecido, pero no es así. Hermanos, miren aquí las flores. ¿Cuál? ¿Pueden decir cuál es la flor real y cuál es la flor falsa? Hoy les voy a contar un gran secreto. Las hermanas que arreglan las flores trabajan muy duro. Y realmente las flores son muy caras también. Porque a mí me gusta... Yo las tengo mucho en cuenta también, ¿verdad? Y yo a las hermanas le llamé, les dije: son demasiadas flores, aparte que son caras, ¿no pueden reducir un poco? Entonces me llamó la hermana y me dijo, ¿no? Aquí realmente, pastor, no hace falta que se preocupe porque hay flores reales y flores falsas. Pero yo las veo y digo, pero ¿cuáles son? Aunque tú las tocas y dices, pero ¿cuáles son las de verdad? Y si rocías un poco de perfume, pues puedes olerlo, incluso. Parece armonioso, vívido y similar, pero es diferente. Una es hecha por los hombres y la otra flor viva es hecha por Dios.
puede verse hermoso y se puede ver bien, pero no tiene vida. Uno es la vida. Los cristianos que no han nacido de nuevo vienen a la iglesia, cantan un par de himnos, oran de una manera tranquila y reverente, sirven a Dios. Y eso, con los que han nacido de nuevo, que hacen comunión, aprenden la palabra, cantan alabanzas y sirven al Señor, son similares en apariencia, pero es completamente diferente. En unos hay vida y en otros no hay vida. Incluso las falsificaciones de artículos de lujo, ¿verdad? Las falsificaciones, no sabéis cuán iguales la hacen a los reales. Yo una vez esto lo comenté. Cuando yo fui a Hong Kong, dejé un reloj para arreglar por un tiempo. Entonces el pastor de la iglesia de Hong Kong me prestó un reloj por un momento, pero realmente no me lo prestó al final, o sea, me lo dio al fin y al cabo. Es un buen reloj. Es lujoso. Pero realmente si fuese real, ¿no? En términos de dinero, yo nunca he comprado relojes así, pero creo que estaría alrededor de los 7.000 euros. Pero el pastor me dijo, toma, para ti. Yo este pastor lo compré por 19 euros. Es falso. Pero yo ese reloj lo tengo en casa. Pero es bueno, funciona bien. No importa cómo mires el reloj, parece real. No importa cuánto intentes encontrar algún fallo, pero es que no puedo encontrarlo. ¿Mm? Por supuesto, hay que dejarlo un tiempo, ¿verdad? A mí me gustaría ponérmelo, ¿verdad? Pero a mí el pastor de Hong Kong me dijo, yo le doy este reloj, pero yo no me voy a hacer responsable de que la gente le malimprente. ¿Por qué? Porque las personas viendo este reloj, yo con mi reloj puesto, pues las personas pueden decir, oh, ese pastor tiene un reloj omega caro, ¿no? Aunque yo me lo quisiera poner, no me lo pongo porque temo de que me malimpreten. Es lo mismo al fin y al cabo. Cristianos falsos. Las personas que van a la iglesia los llaman como cristianos. Christian, ¿no? La señora Kim es una verdadera cristiana. ¿Cómo? ¿Cómo sabes que es un verdadero cristiano? ¿Porque es apasionada, acaso? Hay gente que es apasionada, que obra fervientemente, pero si no ha nacido de nuevo, lo siento, pero eso es falso, es inútil, por mucho que lo intente. Hermanos, deben tener estas cosas claro. Si lo hacen mal, hay falsos cristianos. Hay una diferencia incomparable entre lo creado por los hombres y lo creado por la vida y el poder de Dios. La diferencia es como la diferencia entre el cielo y el infierno. Veamos un momento Gálatas 4:29. Después de 2 Corintios, Gálatas capítulo 4, versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. El que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. En la Biblia aparece, ¿verdad?, Caín y Abel. Caín ofreció sacrificios a Dios, pero no aceptó sus ofrendas, sino que aceptó las ofrendas de Abel. Aquí está hablando dos tipos de personas que trabajan duro para Dios, las que son salvas y las que no, pero saben que Caín mató a Abel. Dios eligió a Abraham, y Abraham tuvo a Ismael, y luego a Isaac, que nació según la promesa de Dios.
Ismael fue primero quien nació, era fuerte también, y Ismael golpeó y torturaba a Isaac. Y entonces Dios dijo que lo echase. Así que lo echó. Y muchos egipcios tienen el nombre de Ismael, porque sus descendientes fueron hacia allí y se convirtió en una fuerza oponente que continuó persiguiendo a la nación de Israel durante miles de años. Son numerosos y fuertes. Los líderes religiosos judíos en la época de Jesús, que son descendientes de Abraham y son el pueblo elegido por Dios, pero como no habían nacido de nuevo, eran carnales. Habían nacido según la carne, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Las personas que no han nacido de nuevo son personas que pertenecen según la carne. Esaú perdió su primogenitura y Jacob tomó su primogenitura. Los que reciben la salvación y los que no, y Esaú estaba a punto de matar a Jacob, pero Jacob escapó. Todo lo que se revela aquí en esta Biblia es incluso ahora que los que siguen la carne persiguen a los que siguen el Espíritu. Y hasta ahora, también, antes también, pero hasta ahora. Y sigue ocurriendo ahora. Personas religiosas que no han nacido de nuevo por religiosos cristianos, ¿verdad? Tienen muchos números y tienen mucho poder. Los cristianos que han nacido de nuevo son muy pocos y físicamente somos muy débiles. Somos muy ignorantes. Somos perseguidos. Y si dices que hemos nacido de nuevo, nos dicen, qué orgulloso esa persona. Es porque no saben lo que es nacer de nuevo al fin y al cabo. Yo antes de recibir la salvación, ¿no? Que hay que recibir la gracia, hay que recibir el Espíritu Santo. Yo lo había escuchado muchas veces, pero nunca oí hablar de que hay que ser salvo y hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Yo, sin haber recibido la salvación, viví una vida religiosa durante más de 10 años, estudié la Biblia durante 4 años en la Facultad de Teología, y no solo aprendía la palabra, sino que también evangelizaba diligentemente todos los sábados, trabajando duro. Me encomendaron una iglesia rural y predicando durante 2 años. Yo pensé que era el mejor creyente. Entonces me di cuenta de que no había nacido de nuevo y estaba tan frustrado. Así que Dios me hizo darme cuenta de esto. El 30 de octubre de 1962, alrededor de las 8 de la tarde, me di cuenta de la gracia de Dios y me di cuenta que hasta ese momento yo estuve viviendo una vida religiosa como un caparazón, falso. Si hubiera muerto antes de haber nacido de nuevo, hubiera ido directo al infierno. Entonces, después de recibir la salvación verdaderamente, a partir de ese momento comencé a predicar el Evangelio. Yo al fin y al cabo no me gradué en la facultad de teología. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de graduarse? Se había ya nacido de nuevo, ¿verdad? En la facultad de teología aprendes todo tipo de disciplinas teología realmente, ¿no? La teoría de la Trinidad, la predestinación, la teoría de la Iglesia, la soteriología, la teoría de los últimos días. Pero si no hay Espíritu Santo en él, ¿para qué entonces? No sirve de nada. Yo, los pastores que antes respetaba después de recibir la salvación, yo a todos los veía como hipócritas. Yo decía, yo soy salvo, y los pastores me decían, eres orgulloso, ¿no? He nacido de nuevo. Digo, ¿cómo sabes si has nacido de nuevo? Tienes que morir para saber si has nacido de nuevo. Esto me decía. Pero cuando el pastor Billy Graham vino a la plaza de Yoido, se reunieron 1 millón de coreanos en ese momento. Nunca ha habido 1 millón de personas reunidas en una reunión cristiana en la historia del mundo. Y el pastor Billy Graham diciendo, hay que nacer de nuevo, los cristianos deben nacer de nuevo, los diáconos y los ancianos deben nacer de nuevo. Y en ese momento se sorprendían las personas, ¿no? Tengo que
recibir la salvación. Entonces en ese momento se ha puesto de moda el dicho de que eres salvo. Entonces si le preguntas si eres salvo, dice, sí, soy salvo. Entonces, ¿y cómo eres salvo? Pues desde el día que recibí, creí, recibí, desde el día que salí, creí. Escucha, con calma, por favor. Tienes que saber exactamente cuándo, cómo, dónde recibiste la salvación. Si no sabes, es falso, al fin y al cabo. Porque primero debes darte cuenta de que eres un pecador que vas a ir al eterno infierno. Al igual que una persona se enferma y piensa que va a morir, pero se encuentra a un médico famoso y bueno que lo opera, ¿no? Y lo cura. Está a punto de morir realmente, ¿verdad? Detalladamente puede decir esto, puede testificar esta persona, yo estuve a punto de morir por una enfermedad, pero encontré a un gran médico y me curó y me salvó, y mira, estoy vivo, ¿no? Hay muchas facultades de teologías. Entonces, que estudian mucho la Biblia con diligencia, incluso les enseña a predicar. Moralmente enseñan cosas buenas. Y hasta la vocalización, ¿verdad? Van a la cima de la montaña para predicar. Yo esto lo hice también, pero ya lo dejé de hacer. Ibas a la cima de la montaña y solo lo que hacías era gritar. Es ¡Jo! ¡Me! ¡No! Gritando así. Entonces, luego tu voz se cambiaba diciendo Dios Padre, Santo Padre. Ahora mismo no me sale muy bien. Pero tu voz cambiaba un poco, ¿no? Es decir, tu voz tenía un cierto tipo de vibración, por así decir. ¿Esa es la obra del Espíritu Santo? Realmente es algo religioso. En nuestra iglesia, un pastor, es decir, un pastor se le cambió la voz realmente a esto. Cambiando su voz, predicando la palabra. En nuestra iglesia no, perdón, ¿no? En otra iglesia. Es decir, al fin y al cabo, no debes fingir deliberadamente de que eres santo, ¿no? Das y dices, te doy gracias y te doy gracias, santo y santo Padre. Es algo realmente divertido esto. Perdón. ¿Cómo? En vez de aumentar la popularidad del Señor, aumenta su propia popularidad. Empresarios religiosos, al fin y al cabo, hipócritas, ¿no? Hermanos, deben de saber estas cosas. Está escrito de que Jesús dijo que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Líderes religiosos, hay muchos números de personas que no han nacido de nuevo y al final y también son un poder fuerte y persiguen hasta ahora a los que han nacido según el Espíritu. No saben cuánta persecución, no saben cuánta gente nos odia, hermanos. ¿Por qué? Porque les dices que tienes que nacer de nuevo, que tienes que ser salvo. Y nos dicen qué orgulloso eres, qué altivo eres. Mintiendo, diciendo de que nosotros ni siquiera rezamos, ni siquiera cantamos, ni alabamos. Haciendo todo tipo de mentiras. Aquí está la diferencia, lo que es ser realmente salvo. Y haber nacido de nuevo de verdad, ¿verdad? Vamos a buscar un momento Jeremías capítulo 23. Versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Ahora, en la época de Jeremías, habían demasiados falsos profetas.
Pero uno de los profetas de Dios, Jeremías. Los demás eran falsos profetas. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Correr significa que empiezan a correr como si Dios los hubiera enviado, aunque Dios no lo hubiera enviado, gritando fuerte. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban, ¿no? Yo he escuchado muchas personas realmente así, ¿no? Que dicen que han recibido una revelación orando, rezando en las montañas y todo tipo de cosas raras. Versículo 32. He aquí dice Jehová, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no les envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Profetizan sueños mentirosos, que ha recibido una revelación, que se ha dado en particular de sí mismo, ¿verdad? Incluso que Dios no los había enviado diciendo que es palabra de Dios. Al fin y al cabo, esto no tiene ningún provecho. Ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Pero las personas del mundo, ¿qué hacen? Siguen más a la mentira antes que a la verdad, ¿no? Diciendo, yo soy un olivo, entonces me siguen, yo soy Jesús, y me siguen, yo que he recibido una revelación especial de Dios, que me sigan y los siguen, enseñando todo tipo de mentiras, que el Señor Jesús regresará en cierto año, mes y día. Yo he visto todas estas cosas. Personas falsas, enseñando todo tipo de mentiras, diciéndole, mira, yo les enseño esto y esto, pagarme y tal, y tomando el dinero lo depositaba en su banco. Hay demasiados estafadores, especialmente dentro del cristianismo. Santo exteriormente. Pero Dios ha enviado a estas personas. Busquemos un momento 1 Pedro capítulo 1. Primero Pedro capítulo 1 versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí se refiere al Evangelio, ¿verdad? Administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y a través de esas personas os han enseñado, os han sido anunciadas, están testificando a Dios. A través del Evangelio se predica a través de ellos, ¿verdad? Y la obra de la salvación se lleva a cabo mediante la obra del Espíritu Santo. Veamos Hebreos capítulo 2. Hoy vamos a buscar diligentemente la Biblia. Hebreos capítulo 2. Versículo 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Aquí está escrito una salvación tan grande.
en el versículo 3, una salvación tan grande. Todas las enseñanzas del Antiguo Testamento eran promesas de antemano de que el Señor nos salvaría por medio de Cristo. Voy a hablar otra vez un momento de Hebreos 1, ¿no? Está escrito, cuán grande y preciosa es esta salvación. Una salvación tan grande. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ahora, para ser salvos, esos tenemos que, no sea que nos deslicemos, ¿no? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿verdad? Un barco, si hay muchas olas y está quieto el barco, ¿no? Para que no se deslice o se desborde o lo que sea, tiene que estar anclado, ¿verdad? Nosotros debemos, a no ser que no sea que nos deslicemos, nuestro corazón debe estar firmemente apegado a la palabra de Dios. Nosotros antes solíamos usar zapatos de goma cuando íbamos a la escuela primaria, y si te quitaban los zapatos de goma mientras cruzabas un arroyo, y entonces se nos caían o algo, pues seguían fluyendo al río. Tienes que recogerlo, ¿verdad? No puedes irte sin dejarlo, ¿no? Personas que dicen, que escuchan la salvación, que escuchan el evangelio y dicen, bueno, la próxima vez pues escucho. Y otra vez así, así. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, los que dice los ángeles es ley. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. A los que no respetaban la ley eran apedreados. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y un juicio más grande que esto aquellos que violaron la ley fueron severamente castigados. Y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Descuidar se refiere a dar la espalda. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros, ¿no?, del juicio de Dios? Nosotros no vamos al infierno. Las personas no van al infierno por infringir la ley. Todos los pecados de quebrantar la ley fueron resueltos por Jesús en la cruz. No es que no pueda ir al cielo porque no esté haciendo el bien. Este evangelio de la gracia de Dios, una salvación tan grande, tiene que creer, recibirla, y ya está, ¿no? Cuando yo fui a evangelizar a una iglesia rural en Chonlabukto, ¿no?, hay miembros del coro y jóvenes de esa iglesia que recibieron la salvación y se regocijaron, pero sin embargo había un anciano en esa iglesia que no estaba satisfecho y era muy arrogante. Arrogante diciendo, ¿salvación? ¿Salvación? ¿Qué salvación? Es porque en su corazón, salvación, diciendo salvación tan grande realmente, pero para él no era una salvación tan grande, ¿no?
Solo con salvación, solo tienes que creer. ¿Cómo lo has creído? Hay muchos tipos de creencias: fe naufragada, fe muerta, fe falsa, fe abandonada. Hay todo tipos de fe, ¿no? Esta salvación fue hablada por primera vez por el Señor. Y al principio. Y los que oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron después? Los discípulos. Ellos. ¿No? Ellos enseñando, ¿no? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿No? Ellos, habiendo recibido todas estas cosas, ¿no? Enseñando luego la iglesia primitiva, y por esa razón el Evangelio ha llegado hasta nosotros, y vemos en Marcos 16:20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. El hecho de que Dios trabajó con los apóstoles está registrado en el Nuevo Testamento, y cuando los apóstoles estaban vivos, por esa razón se registró todo el Nuevo Testamento. Entonces, la mayoría de los milagros que había en la era de los apóstoles, también el hecho de que Dios obró a través de los apóstoles, asimismo se registró en el Nuevo Testamento. Y ahora se predica la palabra, como está escrito, por el Espíritu Santo. Veamos un momento Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dios, que había hablado a través de los profetas del pueblo de Israel en el pasado, ¿no? En los posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es Jesús? Es igual a Dios. Cuando dijo sea la luz, fue la luz, y Él es quien creó y gobernó todas las cosas con la palabra. En Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús es el Creador. Versículo 3. El cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Con la palabra creó el universo, y con la palabra el Señor nos gobierna a todos nosotros. Es Dios quien vino en cuerpo, en carne y hueso. ¿Quién es Jesús? Es el Creador. Fue el que creó el universo y gobierna todas las cosas a través de la palabra de su poder. Y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. El Señor, con una simple palabra, puede hacer desaparecer el universo. Sin embargo, Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él, el Creador que gobernaba todas las cosas, hizo la obra de purificar los pecados al morir en la cruz, ¿verdad? La palabra a través de la palabra puede crear y gobernar el universo, pero la palabra no puede perdonar los pecados. ¿Por qué? La palabra no puede salvar a los pecadores. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, así que Jesús tuvo que morir en la cruz por los pecadores. Que Jesús murió por nosotros es lo mismo que decir que Dios murió por nosotros, ¿no? Porque la sangre de Jesús es sangre de Dios. Hizo la obra de purificar los pecados a través de su sangre. Y luego resucitó y ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios que está en las alturas. Hermanos, podemos entender cuán grande es esta salvación. Y más, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Estas palabras realmente fueron dirigidas a los hebreos y los judíos, ¿no? Decenas de miles de judíos que creen en Jesús,
pero no habían nacido de nuevo y eran celosos de la ley. Aquí se está explicando en detalle quién es Jesús. Los judíos simplemente adoraban a los ángeles de una manera muy especial. Pero Jesús dice que Dios tiene muchos ángeles, pero ¿cuál de los ángeles que hay aquí es hijo de Dios? Ninguno. Un ángel no puede ser hijo de Dios. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelentemente nombre que ellos. Entre las criaturas creadas por Dios, los ángeles son los seres más espirituales, poderosos y gloriosos, ¿no? Pero Jesús es más alto que los ángeles. Jesús es el Hijo de Dios. Un ángel no puede ser hijo de Dios. Por eso en el versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito del mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿Por qué Jesús es el primogénito? ¿No? Cuando Jesús vino aquí a este mundo, vino como hijo unigénito, ¿verdad? Pero después de morir en la cruz y resucitar, nacieron muchos hijos de Dios, por lo que se convirtió el hijo mayor entre los muchos hermanos, es decir, primogénito, ¿verdad? Cuando introduce al primogénito del mundo. En la primera venida, Jesús vino como unigénito, pero en la segunda venida vendrá como primogénito. Adórenle todos los ángeles de Dios. Pero solo los ángeles van a adorar al primogénito. No, al resto de pequeños hermanos también. Versículo 14. No son todos. 1:14, ¿vale? No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Está escrito que todos los ángeles son espíritus ministradores. Realmente son trabajadores de Dios, ¿no? Pero son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ustedes saben que los ángeles sirven a las personas salvas. Después de recibir la salvación, Dios pone un ángel a cada uno de los salvos. En el libro de Hechos, Pedro fue encarcelado y Dios envió un ángel para sacarlo, ¿verdad? Y entonces, donde estaban los cristianos reunidos orando, tocó la puerta, ¿no? Diciendo, y había una niña llamada Roda que salió y escuchó y dijo: ¿quién eres? Y dijo: soy Pedro. Y se asustó tanto que ni siquiera pudo abrir la puerta. ¿Por qué? Porque estaban orando por el apóstol Pablo, o sea, por el apóstol Pedro realmente, pero no sabían que iba a seguir vivo, porque hace unos cuantos días Jacobo fue decapitado y murió. Y entonces Pedro también pensaba que iba a ser decapitado al día siguiente por la mañana, ¿no? Entonces diciendo: no puede ser posible. ¿Por qué no creen en los milagros mientras oraban, verdad? Esto no es verdad. Puede ser que sea la voz de un ángel. La voz del ángel de Pedro, ¿no? No, mirad que no menospreciéis a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Los ángeles ayudan a los que han recibido la salvación hasta que van al cielo. Son ángeles de la guarda. Porque informan todo a Dios. Si nosotros hacemos las buenas cosas, si hacemos buenas cosas, lo informan a Dios. Si hacemos malas cosas, también informan a Dios. Pero más alto que los ángeles. Jesús no solo es más alto que los ángeles, sino todos los cristianos que han nacido de nuevo son más altos que los ángeles. Esta gran salvación, hermanos, ¿cuán grande es la salvación? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Nosotros, que hemos recibido esta grande y maravillosa salvación, ¿verdad? Seguimos en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es la muerte del unigénito Hijo de Dios en la cruz.
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La gracia de Dios que se cumplió a través de la muerte del unigénito Hijo de Dios en la cruz, y no se avergüenza por este Evangelio, no puede avergonzarse y no puede callarse, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque Dios obra a través de las personas que predican el Evangelio y también obra en los corazones de las personas que escuchan. Porque cuando nos damos cuenta y creemos en la gracia de Dios, es gracias al poder de Dios. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que escucha la palabra y el que cree recibe la salvación, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Cuando escuchamos el Evangelio a través de la obra del Espíritu Santo y nos damos cuenta de la gracia de Dios, nuestras almas que estaban muertas cobran vida. Al igual que Lázaro que estaba muerto saltó a la vida. Si vemos en San Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Espíritu Santo, que resucita a los muertos a través de estas palabras. Y el que cree en estas palabras tiene vida, no vendrá a condenación, tiene vida eterna. ¿No es algo sorprendente, hermanos? Por lo tanto, la obra de Dios solo se logra a través de la obra del Espíritu Santo. Si vemos en Lucas 24:44, cuando Jesús resucitado se apareció a sus discípulos y les hablaba, diciendo, estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces abrió el corazón de sus discípulos y les hizo entender la Biblia. Los discípulos todavía estaban dudosos y no comprendían, ¿verdad? Pero Jesús resucitado abrió los corazones de sus discípulos y les permitió comprender la palabra. Y el mismo Señor que ilumina el corazón de los discípulos, abriéndoles el corazón, también hace comprender a las personas que lo escuchan. Si vemos en Job 33:16, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Las personas abren sus oídos, abren sus corazones. Al igual, el Señor, como si pusiesen un sello, ¿no? Les hace entender. Es el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Si vemos en Hechos 16:14, cuando Pablo fue a Filipos y predicó a las mujeres reunidas junto al río, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios obró a través de Pablo, quien predicaba la palabra, y muchas de las mujeres que escuchaban, entre ellas Lidia, una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿no? El Señor abrió su corazón para que hiciese entender correctamente las palabras de Pablo. Dios en ese momento abrió el corazón de Lidia para que comprendiese las palabras de Pablo. Aunque prediquen la palabra, a menos que el Señor abra su corazón, pues entonces no pueden entender. Es algo asombroso esto realmente. Si vemos en Salmos 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, hazme comprender. Abre mis ojos, abre mis oídos. Y el Señor lo tiene que hacer. Incluso cuando leemos la Biblia, a veces leemos líneas, tal, y decimos,
¿no? Antes de leer, primero hay que orar diciendo: Dios, ayúdame a entender, abre mis ojos a la palabra que voy a leer. A través de la Biblia se reprende, se enseña, nos educamos también a través de la Biblia y gradualmente nos perfeccionamos como pueblo de Dios. Si vemos en 1 Juan 5:20, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿no? Para conocer al que es verdadero. El Espíritu Santo, obra a través de los que predican la palabra y obra en los corazones de los que escuchan la palabra. Entonces, nosotros cuando predicamos o escuchamos, debemos orar para que el Espíritu Santo nos enseñe. En Hechos 16:15 está escrito que Lidia recibió la salvación y toda su familia recibió la salvación. Toda su casa fue salva y fue bautizada, ¿verdad? Y entonces diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Significa que si me consideráis hija salva de Dios, quedaros en mi casa, ¿no? En ese momento Pablo y Silas pueden ser 3 o 4 o 5 personas más que escribieron el libro de Hechos, ¿no? Pero después de que Lidia recibió la salvación, ellos se podían haber quedado en una posada, pero Lidia dijo: entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, ¿no? Está hablando como primera persona, ¿verdad? Si vemos en Mateo 10:11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Porque Dios está buscando una persona adecuada y la casa adecuada. Lidia abrió su casa tan pronto cuando recibió la salvación. Ahora no era una persona, ahora Lidia no era una vendedora de púrpura, sino que se encargó activamente a la predicación del Evangelio. Y el Evangelio comenzó en la casa de Lidia, ¿no? Entonces se inició la iglesia de Filipos. Comenzó la gran obra de la salvación de muchas almas. Cuando una persona es verdaderamente salva y se abre al Evangelio y se sacrifica por el Evangelio, Dios obra muy grandemente a través de esa persona. No saben lo preciado que es una persona. Dios hace grandes obras a través de una persona también. Si vemos en Hechos 16:31, cuando Pablo estaba evangelizando el nombre de Jesús, fue encarcelado, ¿verdad? Y mientras alababa y oraba, se abrieron las puertas de la prisión, hubo un gran terremoto y se le quitaron las cadenas, ¿verdad? Y cuando el carcelero vio que las puertas de la prisión estaban abiertas y pensó que todos los presos habían escapado, desvainó su espada y trató de suicidarse, porque su mandato es cuidar de los presos, ¿verdad? Pero si en ese momento, si los presos escapan, entonces tiene que morir. Entonces por eso, antes de el carcelero a punto de suicidarse, apóstol Pablo apareció y dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y estaban todos allí, sin escapar, ¿verdad? Porque este carcelero habrá escuchado todas las oraciones y las alabanzas, ¿verdad? Y entonces postrándose a Pablo y a Silas diciendo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo yo ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una palabra increíble.
cree. Así que llevó a Pablo a su casa, ¿no? Lavando sus heridas, le dio comida. Y entonces Pablo predicó el evangelio a las personas que estaban en esa casa. Y todos los miembros de su familia recibieron la salvación del carcelero. De una noche, el carcelero y su familia fueron salvos y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando una persona es salva, es la voluntad de Dios que su familia sea salva. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es algo que se reciba la salvación automáticamente, sino que el camino de la salvación se abrió. Es la voluntad de Dios que toda la familia reciba la salvación. Dios le dijo a Noé que construyera un arca, pero si su familia no cooperaba, ¿cómo podría construir un arca? Incluso si has recibido la salvación, pero si tu familia no es salva, realmente no eres libre de vivir una vida cristiana, ¿verdad? Porque estás muy limitado. Por lo que es natural que evangelizar a los miembros de su familia, después de que primeramente esa persona haya recibido la salvación, es algo natural. Para que todos juntos puedan trabajar al fin y al cabo activamente para el Señor si reciben toda la familia cuando recibe la salvación, ¿verdad? Cuando Lidia recibió la salvación y la familia de Lidia recibió la salvación, entonces se abrió la puerta del Evangelio allí, ¿verdad? Se inició la iglesia de Filipos en la casa de Lidia y se realizó la gran obra de Dios. Hermanos, hay muchos familiares nuestros que aún no han recibido la salvación, ¿verdad? Y nosotros tenemos la responsabilidad de evangelizarlos. Si no lo evangeliza ese miembro que ha recibido la salvación primeramente, ¿quién lo va a hacer entonces? Por supuesto no es algo que puedas hacer por tu propia cuenta, pero si oras fervientemente y lo deseas fervientemente para que tu familia pueda recibir la salvación, entonces el Espíritu Santo te ayuda. Si vemos en Hechos 4:20, cuando los religiosos judíos le decían a los apóstoles diciendo, no habléis del nombre de Jesús, pero porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros lo hemos visto, lo hemos oído, ¿cómo nos vamos a callar? ¿Verdad? Se refiere a esto, si vemos en 2 Corintios 4:13, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si crees, hablas. En Jeremías 20:9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. A Jeremías le decía, no vuelvas a hablar en nombre de Dios, si no te voy a matar. Y Jeremías dijo, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Una persona salva, si no habla, ¿se puede quedar así? Si no habla, las personas que están a su alrededor, si mueren, van al eterno infierno. Las personas del mundo que han creado este mundo con cosas lujosas y quieren vivir en casas hermosas como fuesen a vivir miles de años, como está escrito en Isaías 5:8. ¡Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas. Este mundo que hace avanzar la civilización, la ciencia, las artes y quiere hacer que la vida sea más divertida. Pero al final, Dios va a destruir este mundo. Y nosotros esto lo sabemos. Nosotros, cuando evangelizamos, vamos a buscar un versículo más en la Biblia. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 4, 5. 1 Corintios 2, 4, 5. Vamos a leer en silencio.
en voz baja, perdón. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo era un hombre bastante culto, ¿no? Era, en hoy en día podemos decir que era el mejor graduado de la facultad de teología, por así decir, ¿verdad? Pero cuando dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Persuadiendo a las personas con palabras hermosas y no con la obra del Espíritu Santo. Al fin y al cabo estás engañando a esas personas. Finge ser salvo, sin ser salvo, ¿no? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si vemos en 1 Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y cuando escucharon esto, los santos de Tesalónica cambiaron drásticamente, ¿verdad? Hay que cambiar. Nosotros, sin el poder del Espíritu Santo, no podemos hacer nada. Por eso nosotros tenemos que orar fervientemente para que el Espíritu Santo obre en nosotros cuando evangelizamos y para que el Espíritu Santo abra los corazones de aquellos que escuchan la palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos que orar fervientemente así. Entonces sí, solo así el Espíritu Santo puede obrar. Por eso, la fe no puede basarse en ningún conocimiento, sabiduría o doctrina humana, sino que tiene que ser solo a través del Espíritu Santo, que es el gran poder y la gran convicción. Para recibir la sabiduría y las enseñanzas del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo debemos de anhelarlo fervientemente. Ahora, desde el 19 de julio del próximo mes, que tendríamos que reunirnos en el centro de retiro, pero no podemos hacerlo, pero aún así tenemos que hacerlo por online. Pero sí que pienso que las iglesias pueden reunirse más personas para poder escuchar la palabra. Por eso tienen que orar fervientemente. Les pido que oren y que cooperen para que muchas almas puedan recibir la salvación esta vez. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, Señor, tú nos sacaste, nos salvaste de este mundo que está lleno de pecado, que está lleno de malas acciones, de que está lleno de hipocresía. Señor, tú nos salvaste en estos últimos tiempos y nos has hecho permanecer dentro de la Iglesia, mientras recibimos la guía y el poder del Espíritu Santo, Señor. Gracias por habernos permitido todas estas cosas. Nosotros, Señor, somos débiles. Señor, con tu palabra te pedimos de que nos renueves cada vez más, para que el hombre interior nuestro sea más fuerte, y que pueda vivir por la gloria, y que pueda vivir por el Espíritu Santo y por tu palabra, y que podamos predicar tu evangelio fervientemente, para que guiar a esas almas que aún no han recibido la salvación, esas almas que están a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros primos. Señor, te pedimos de que a través de nosotros obres para que puedan recibir la salvación estos familiares y estas personas también que hay en nuestro alrededor. A partir del retiro de verano, Señor, te pedimos de que obres a través de nosotros y que obres también en el corazón de las almas nuevas para que puedan recibir la salvación también. Señor, te pedimos de que nos ayudes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.